¿Sabías que el carnaval no nació en Brasil ni en Europa, sino en rituales de hace miles de años? Descubre el fascinante viaje del carnaval, desde los antiguos ritos paganos hasta su reinvención en las calles de Brasil. Esta es una historia de fusiones culturales, estrategias religiosas y celebraciones desbordantes que han marcado el pulso de la humanidad. Acompáñenos en este recorrido por la historia del carnaval, una fiesta que ha sobrevivido a imperios, religiones y revoluciones, reinventándose a lo largo del tiempo hasta convertirse en el evento más grande del mundo. La multitud avanza por las calles iluminadas con luces de colores. El sonido de tambores, flautas y voces llenan el aire mientras la gente baila, ríe y se entrega a los placeres mundanos. Comida, bebida y disfraces exóticos transforman la ciudad en un espectáculo vibrante. Pero lo que pocos saben es que esta celebración desbordante es, en realidad, el preludio de un período de sacrificio y abstinencia. El carnaval es sinónimo de fiesta y desenfreno, pero su origen está ligado a una tradición mucho más profunda. Durante siglos, en diversas culturas, existió la idea de que antes de un período de privación, era preciso entregarse al exceso. En la tradición cristiana, este momento precede a la Cuaresma, los 40 días de ayuno y penitencia en preparación para la Pascua. Por eso, el martes anterior al inicio de la Cuaresma es conocido como martes de carnaval o martes gordo, Mardi Gras en francés. Es el último día para disfrutar de la carne, el vino y la diversión antes del período de reflexión religiosa. En la Edad Media, las personas se despedían de estos placeres con banquetes y fiestas, sabiendo que en los días siguientes no podrían permitirse tales lujos. Pero la tradición del carnaval no nació con el cristianismo. Sus raíces son mucho más antiguas, remontándose a civilizaciones donde la llegada de una nueva estación requería ritos de paso, sacrificios y celebraciones de la abundancia. Cómo una festividad pagana se convirtió en una de las mayores fiestas del mundo cristiano. Para entenderlo, debemos viajar al pasado y explorar los festivales de las antiguas civilizaciones. En una gran plaza de piedra, iluminada por antorchas, miles de personas se congregan para rendir tributo a sus dioses. En Egipto, en Grecia y en Roma, las festividades en honor a la fertilidad, la cosecha y la renovación del ciclo de la vida eran eventos sagrados y al mismo tiempo oportunidades para la más completa libertad y desenfreno. Los egipcios celebraban a Osiris e Isis, divinidades ligadas a la muerte y la resurrección. Durante estos festivales, las ciudades se llenaban de procesiones en las que enormes barcazas eran transportadas por las calles, en honor a la diosa Isis, protectora de los navegantes. En Grecia, los cultos a Dionisio, dios del vino y el éxtasis, permitían que los participantes dejaran de lado las reglas de la sociedad por unos días, sumergiéndose en el placer y la embriaguez. Sin embargo, si hay una cultura que marcó la esencia del carnaval tal como lo conocemos, esa fue la romana. Durante las Saturnales y Lupercales, el orden social se invertía. Los esclavos podían comer y beber junto a sus amos, las reglas de la moralidad eran ignoradas y la ciudad se convertía en un escenario de locura controlada. En las Saturnales, dedicadas a Saturno, dios de la agricultura, se conmemoraba la abundancia con festines, máscaras y disfraces. Durante estos días, el pueblo podía burlarse de las autoridades sin temor a castigo. En las Lupercales, los sacerdotes romanos corrían por las calles golpeando a las mujeres con látigos hechos de piel de cabra, un ritual para garantizar la fertilidad. Estas celebraciones tenían un propósito: marcar el fin del invierno y preparar a la sociedad para la primavera, el período de renacimiento y cosechas. Con la expansión del Imperio Romano, estas festividades se esparcieron por toda Europa. Pero cuando el cristianismo comenzó a dominar el continente, la Iglesia tenía un dilema:
¿Cómo eliminar fiestas tan arraigadas sin perder fieles? La solución no fue prohibirlas, sino transformarlas. Año 325. En la ciudad de Nicea, cientos de obispos se reúnen en un evento crucial para la historia del cristianismo. La Iglesia, que hasta hace poco era perseguida, ahora tiene el respaldo del Imperio Romano. Pero hay un problema. El pueblo sigue aferrado a antiguas festividades paganas, como las Saturnales y las Lupercales. ¿Cómo erradicar siglos de costumbres sin provocar una revuelta? La respuesta fue simple: no luchar contra ellas, sino absorberlas y redefinirlas. En el primer concilio de Nicea, la Iglesia comenzó a establecer una estructura clara para las festividades cristianas. Décadas después, en el año 590, el Papa Gregorio I tomó una decisión que cambiaría la historia. Incorporó el carnaval al calendario litúrgico. El razonamiento era estratégico. En lugar de prohibir las celebraciones populares, se les dio un nuevo significado religioso. La gente podía seguir disfrutando de la fiesta, pero ahora con una razón cristiana. Antes del período de penitencia de la Cuaresma, habría unos días de libertad para desahogar los deseos mundanos. Así nacía el carnaval cristiano. El nombre mismo tiene raíces latinas, carnevale, que significa despedida de la carne. La Iglesia enseñaba que durante la Cuaresma los fieles debían abstenerse de consumir carne y otros placeres. Pero antes del sacrificio era permitido comer, beber y celebrar sin restricciones. Esta adaptación permitió que el carnaval se mantuviera vivo y con el tiempo se expandiera por toda Europa. Sin embargo, a pesar de la aceptación oficial, no todos en la Iglesia estaban de acuerdo. Para muchos clérigos, el carnaval era una amenaza. La gente se entregaba a excesos, usaba disfraces que burlaban la autoridad y en muchos casos las fiestas terminaban en caos. A pesar de los intentos de regulación, el pueblo no estaba dispuesto a renunciar a la celebración. Con el paso de los siglos, el carnaval no solo sobrevivió, sino que se volvió más extravagante y descontrolado. Pero una de sus características más curiosas aún estaba por venir: los carros alegóricos y desfiles. Aunque hoy son un símbolo del carnaval moderno, sus raíces nos llevan de vuelta a los antiguos rituales egipcios. Las calles están llenas de música y color. Enormes carrozas avanzan entre la multitud, con figuras imponentes, luces brillantes y danzarines en trajes espectaculares. El desfile de carnaval es uno de los momentos más esperados de la festividad. Pero pocos saben que su origen se remonta a miles de años atrás, en el antiguo Egipto. En la época de los faraones, los egipcios realizaban grandes procesiones en honor a la diosa Isis, protectora de los navegantes y madre de la vida. Estas celebraciones incluían barcazas gigantes que eran transportadas por las calles, adornadas con estatuas de dioses y símbolos sagrados. Los sacerdotes llevaban la imagen de Isis en una especie de trono móvil, mientras el pueblo cantaba y ofrecía tributos. Cuando los romanos conquistaron Egipto, adoptaron estas festividades y las incorporaron a sus propias tradiciones. Así nacieron las carrus navalis, desfiles de barcos sobre ruedas que eran usados en celebraciones de la primavera y festividades en honor a dioses como Saturno y Baco. De hecho, algunos historiadores creen que la palabra carnaval puede haber surgido de esta tradición, ya que carrus navalis hacía referencia a los carros decorados que se usaban en estos rituales. A medida que el Imperio Romano se expandía, estas procesiones fueron evolucionando y fusionándose con otras costumbres locales. En la Edad Media, los desfiles se convirtieron en una parte fundamental del carnaval europeo, con máscaras, disfraces y representaciones teatrales en las calles. Pero fue en América donde los carros alegóricos alcanzarían su máximo esplendor. Con la llegada de los colonizadores europeos, el carnaval se mezcló con las culturas indígenas y africanas, dando origen a las festividades que hoy conocemos.
En Brasil, los desfiles adquirieron una nueva dimensión con la introducción del samba y las gigantescas carrozas, que representan desde figuras mitológicas hasta críticas sociales y políticas. Los antiguos barcos de Isis, que una vez recorrieron las calles de Tebas, renacieron en el carnaval moderno, transformándose en los majestuosos carros alegóricos que hoy deslumbran al mundo entero. Pero la historia del carnaval aún no ha terminado. Su viaje por Europa y América lo convirtió en una fiesta global, adaptándose a cada cultura y dejando su huella en distintos rincones del planeta. El sonido de los tambores resuena en la plaza. En una esquina, un grupo de músicos toca melodías festivas mientras las máscaras y los disfraces recorren las calles. En la Europa medieval y renacentista, el carnaval evolucionó hasta convertirse en una de las festividades más esperadas del año. Sin embargo, su forma variaba según el lugar y la cultura. En Italia surgió uno de los carnavales más emblemáticos del mundo, el Carnaval de Venecia. Con sus máscaras elaboradas y sus bailes de gala, esta versión de la fiesta estaba llena de misterio y elegancia. Las máscaras permitían a nobles y plebeyos mezclarse sin distinción de clases, rompiendo las rígidas normas sociales por unos días. En Francia, la tradición del Mardi Gras se convirtió en sinónimo de excesos, banquetes y teatro callejero. Mientras tanto, en España y Portugal, el carnaval adoptó un tono más satírico y burlesco. Durante esta celebración, las clases populares podían burlarse de las autoridades, los monarcas y la iglesia sin temor a represalias. La risa y la exageración eran las protagonistas, con desfiles en los que se representaban escenas grotescas y cómicas. Cuando los europeos zarparon hacia el Nuevo Mundo, el carnaval viajó con ellos. Las colonias adoptaron y adaptaron la festividad, mezclándola con las culturas indígenas y africanas. En América Latina, especialmente en Brasil, Cuba y el Caribe, el carnaval se transformó en un evento único, con nuevos ritmos, colores y tradiciones. En Brasil, los esclavos africanos introdujeron sus propios ritmos y danzas, fusionándolos con las celebraciones europeas. En el Caribe, la influencia africana y caribeña dio lugar a festivales vibrantes, como el Carnaval de Trinidad y Tobago, famoso por sus comparsas y música calipso. Cada región le dio su propio giro al carnaval, pero la esencia seguía siendo la misma, una explosión de alegría antes de un periodo de restricciones. En los siglos siguientes, la fiesta crecería aún más, y un país en particular la elevaría a otro nivel: Brasil. Porque si hay un lugar donde el carnaval alcanzó su máximo esplendor, sin duda es ahí. Las calles de Río de Janeiro laten con el ritmo del samba. Decenas de miles de personas llenan el sambódromo, ansiosas por ver el desfile que está por comenzar. Enormes carrozas, vestuarios deslumbrantes y bailarines entregados a la fiesta convierten la ciudad en el epicentro del carnaval mundial. Pero, ¿cómo llegó Brasil a transformar esta celebración en su mayor expresión cultural? A diferencia de Europa, donde el carnaval mantuvo su tono de sátira y máscaras, en Brasil, la fiesta se convirtió en un reflejo del alma del pueblo. Desde el siglo XIX, la llegada de inmigrantes europeos y la influencia de las comunidades afrodescendientes dieron forma a un carnaval único, con una identidad propia. La música africana, los bailes indígenas y las costumbres portuguesas se fusionaron, dando origen a un estilo que más tarde se consagraría con la aparición del samba. A principios del siglo XX, el carnaval callejero de Brasil se expandió rápidamente. Los desfiles improvisados se convirtieron en enormes comparsas organizadas, que competían por mostrar la mejor música, el mejor vestuario y la historia más impactante. En 1932 se celebró el primer desfile oficial de escuelas de samba, y el Carnaval de Río
comenzó su transformación en el espectáculo que conocemos hoy. Con el tiempo, el carnaval brasileño se diversificó. En Salvador de Bahía, los tríos eléctricos trajeron una nueva dimensión a la fiesta con grandes camiones de sonido que recorren la ciudad, llenando las calles de axé y percusión. En Recife y Olinda, el frevo y el maracatu mantienen vivas las tradiciones populares, con bailes frenéticos y ritmos hipnóticos. Hoy, el Carnaval de Brasil es reconocido como el mayor espectáculo del mundo, atrayendo millones de personas de todos los rincones del planeta. El Carnaval ha recorrido un largo camino. Ha sobrevivido a imperios, religiones y revoluciones, adaptándose a cada época sin perder su esencia. Porque al final el carnaval es más que una fiesta. Es la celebración de lo efímero, el último respiro de desenfreno antes de que la disciplina vuelva a imponerse hasta el próximo año. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.